Continuando con la historia de Esdras, por eso el título de la serie es Preparando el corazón para caminar con Dios. El miércoles hablábamos que para tú hacer algo bueno y más de las cosas de Dios, tienes que preparar tu corazón. Primero tienes que concentrarte, planear. Y digo, ¿por qué el corazón? Porque el corazón, dice la Biblia, que es engañoso, es perverso, no puedes confiar en él. Son como los sentimientos. No podemos confiar en los sentimientos. No puedes dirigir tu vida por los sentimientos. Y preparamos el corazón el miércoles como Esdras. Y escucha lo que hoy quiero mencionarte, donde el tema del sermón de hoy es rumbo claro, ayunando y orando juntos. Di conmigo, rumbo claro, ayunando y orando juntos. Ese es un hábito que quiero que se nos quede, la oración y el ayuno. Y ahorita me vas a acompañar un poquito mejor en estos temas. En una casa, varias familias cocinaban para una gran fiesta en el pueblo. Una señora preparó su platillo siguiendo la receta solo la primera vez. Compró ingredientes, mezcló y dejó la olla en la estufa a fuego alto, esperando que se hiciera sola. Al final se quemó. Otro vecino probó cada hora, añadió sal y ajo, y terminó con un sabor impredecible. Un tercer cocinero, experto y paciente, hizo 3 cosas cada día durante la semana previa. Leyó la receta con atención, probó pequeñas porciones y mantuvo el fuego bajo y constante hasta que los sabores se integraran. Cuando llegó la fiesta, la olla del primer día era incomible, la del improvisador pasable, más o menos, la del paciente perfecta. Nadie en la cocina había hecho un milagro en el último minuto. Lo que produjo buen sabor fue una constancia en leer la receta, prueba habitual y cuidado diario del fuego. Eran 3 cocineros y cada quien trabajó de diferente forma. Ya escucharon conmigo, ¿verdad? Y hermanos, y leer la receta representa leer la palabra de Dios con regularidad. Probar cada porción que se va cocinando es orar y revisar tu conducta y tu camino. Y mantener el fuego lento es ayunar y ser disciplinado el corazón para no depender de soluciones express o espontáneas. Esdras nos enseñó esto. Cuando Dios le habló, cuando Dios le tocó el corazón para ir y regresar a Jerusalén, como hablamos el miércoles pasado, que Dios habló a través de los reyes de Ciro y de Artajerjes, de reyes paganos, reyes malos, para que construyeran un templo nuevamente en Jerusalén, en Judea. Y tocó el corazón de Esdras, como de muchos más israelitas, como también de Nehemías, que también regresó en ese tiempo a Jerusalén. Pero les habló a ellos porque ellos estaban preparados como el buen cocinero. Esdras no improvisó. Cuando llegó el momento de trasladarse y de hablar con el rey Artajerjes, había cultivado hábitos de lectura, de oración, de ayuno, que mantuvieran el fuego encendido, el fuego espiritual en su corazón y en el pueblo de Dios. Los hábitos cotidianos son los que nos preparan a nosotros como iglesia para los grandes desafíos o pequeños desafíos que siempre hay en nuestra vida. ¿Alguien comparte esto conmigo? Por eso es que a veces salen los platos quemados y los platillos no muy buenos, porque no hay un buen hábito de cocinar bien o cotidianamente. Las cocineras habrán de entenderme un poquito mejor. Esdras tenía esa virtud y esos hábitos espirituales de leer cotidianamente la Biblia, de ayunar, de orar. Por eso en Esdras 8, 21 al 23,
En Reina Valera dice: y publiqué ayuno junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Para quién es la mano de Dios hacer bien? Para aquellos que le buscan a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? En oración, en ayuno, en la escritura, en la meditación de la palabra de Dios. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Diga conmigo: ay Dios. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Él estuvo con ellos. Y sobre esto quiero hablarte, que Esdras, en un momento de temor, de duda y de angustia, buscó a Dios en la oración y en el ayuno. Y como punto número 1 quiero hablarte del ayuno. El ayuno es una rendición total, no solo abstinencia, no solo dejar de hacer algo, es rendirte a Dios, es ayunar, es abstenerte, es rendirte, es humillar. Porque Esdras reconoció que había una necesidad muy fuerte, había miedo, había angustia, porque había de trasladarse él y su pueblo hasta Jerusalén. Y no eran pocos, eran muchos. Y aparte llevaban muchos recursos: tesoro, plata, llevaban utensilios del templo. Y había miedo en ese tiempo, porque dice la escritura que en ese tiempo había muchos rateros, bandas que robaban. Y Esdras empezó a sentir miedo cuando vio a los niños más indefensos, a las mujeres, y dijo: ¿cómo voy a decirle al rey que nos mande soldados y nos protejan si yo ya le hablé de un Dios que cuida a aquellos que le temen y que le buscan? ¿Con qué cara le voy a pedir a Dios, al rey Artajerjes, que nos ayude y nos cuide, si yo ya le hablé de un Dios que protege a los suyos, a aquellos que le buscan? Por eso dice: pedí ayuno a los que estaban ahí. Y es que Joel también, el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 12, dice también: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. No es algo que se le ocurrió a Esdras, es algo que los patriarcas, los profetas ya tenían como hábito espiritual. Di conmigo: hábito espiritual. Cuando convocamos ayuno, cuando a alguien se le hace muy difícil, es porque no hay un hábito espiritual. Es porque no hay un hábito en hacer el ayuno. También Isaías, el 58:6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. El ayuno te ayuda a desatar, a quitarte todo lo que hay que estorba, que impide que se mueva la presencia de Dios. Es una humillación completa a Dios. Es humillarte delante de Él y reconocer que Dios es el todo para nosotros, que sin Él no podemos hacer nada, que Dios a través de nosotros es como hacemos todas las cosas. Alguien podrá decir amén y alabar a Dios con todo su corazón. Esdras tenía que emprender un viaje muy complicado y peligroso desde Babilonia hasta Jerusalén o la región de Judea. Y había gente pequeña, como los niños, familias que iban a ser lastimadas si llegaban los rateros, las bandas peligrosas de asesinos. Y el rey tenía la autoridad. Más bien el rey también le dijo: ve, Dios me ha hablado a mí, dijo el rey, ve y haz un templo para tus compatriotas. Ahí pudo haber dicho Esdras: pues mándanos soldados para que nos cuiden. Pero no se atrevió, porque él ya había dicho y él sabía que nuestro Dios es grande para proteger. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos del Estado, no dependemos de las autoridades.
Ellos hacen su trabajo y qué bueno. Y oramos por ellos, por el Estado de Derecho y por las autoridades que recorren las calles. Pero nuestra seguridad, nuestra confianza está en Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y en Él confiamos. Porque el Estado falla, las autoridades fallan, fallamos nosotros, pero Dios no sabe fallar. Me salió a comercial, ¿verdad, hermanos? Pueden alabar a Dios con todo el corazón. Alábale porque Él vive. Alábale porque Él está con nosotros. El ayuno es una forma de decir: no confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en ti, Señor. Ayunar no fue una estrategia militar, sino fue una rendición espiritual para con Dios. Cuando enfrentamos decisiones complicadas, que no sabemos qué hacer, transiciones o peligros, el ayuno nos ayuda a soltar el control, a decirle a Dios: tú toma el timón de mi vida. Cuando ayunamos, cuando nos rendimos, cuando nos humillamos. El ayuno, hermanos, es como una dieta espiritual. Es una expresión de humildad y quebranto. Afligirnos implica reconocer que somos así y que nuestro Dios es así de grande, y que todos los que estamos aquí tenemos mucha necesidad. Amén, hermano, ¿estás conmigo? El ayuno es una rendición completa a Dios. Esdras, con todos los que iban ahí, se rindieron pidiendo a Dios protección. Había miedo, como todos los que tenemos, como todos los que estamos aquí, por situaciones difíciles. A veces pasa el miedo, nos paralizamos, no sabemos qué hacer. Ahí es cuando empezamos a ayunar, a rendirnos delante de Dios. El ayuno logra hacer grandes maravillas, grandes milagros. Imagina a un hombre que quiere cruzar un río con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un mal de nuestro cuerpo, como el orgullo, la distracción, la autosuficiencia, el egocentrismo, la envidia. Y al intentar cruzar, ¿qué sucede con este hombre con esa mochila cargada de todas estas cosas malas? Se empieza a hundir. Pero en ese momento decide dejar la mochila y empieza a caminar sin mochila, utilizando las mismas piedras que están en el río como puente. Y eso hace el ayuno, hermano, hermana, que estás aquí. Te empieza a ayudar y a soltar todo lo que te estorba: el orgullo, la envidia, la avaricia, el egocentrismo, la autosuficiencia. Si no sueltas esa mochila a través del ayuno, con el hábito del ayuno, te vas a hundir, Padre Cristo. Si es que no estamos hundidos ya, o alguien está hundido ya. El ayuno no es para impresionar a Dios, sino para desocupar el alma de todas estas cosas que estorban, y que Dios entre en ese lugar y tome posesión y dirija. ¿Alguien quiere esto de parte de Dios? Aleluya, que Él dirija nuestras vidas, que nuestro corazón esté lleno de amor y no de coraje, y no de angustia, y no de temor por lo que habrá de pasar. El ayuno revela dependencia y enfoca el corazón hacia la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Eso hace el hábito espiritual llamado ayuno, que Esdras convocó antes de emprender un viaje, no de pocos días, sino de meses. Un viaje de meses, con familia, con niños y con mucho dinero para construir el templo. Por eso es que tenía mucho miedo Esdras, pero en el miedo no se paralizó, convocó ayuno al pueblo que estaba con él. Amén, hermano. Cuando llegue el miedo a tu vida, tienes que tener el hábito espiritual. Por eso hoy, si no estás en problema, tienes que tener este hábito para cuando llegue el día malo, puedas resistir la prueba. ¿Alguien entiende esta palabra? Gloria a Dios si hoy pasas por tranquilidad y paz.
Y damos gracias a Dios y alabamos porque todo está bien, hay trabajo. Mi familia alaba a Dios conmigo en este lugar. Tengo salud, Dios está conmigo y me siento fortalecido en Él. Tengo que tener el hábito del ayuno porque llegará el día malo que tratará el adversario, el enemigo, que el Señor lo reprenda, a querer derrumbarme con cualquier problema. Pero si tengo el hábito del ayuno, en ese momento inconscientemente, o como decimos por default, buscaré el ayuno a Jehová para que Él sea conmigo. Dale un aplauso al Señor, por favor, querida iglesia. En ese mismo versículo que leímos, Esdras también dice: para solicitar el camino derecho para nosotros. Esto nos habla oración, que a través de la oración iban a pedir dirección y protección divina, por el miedo, por el valor de las familias, por todo el valor que llevaban ahí. Y a través de la oración iban a pedir dirección y protección divina para que el camino supieran por dónde andar. Yo me imagino que por ahí algunos ya sabían el camino de traslado de Babilonia a Jerusalén. Pero ellos antes que nada pidieron a Dios a través de la oración dirección. Ese es un buen hábito. Y se nos pasa muy a menudo porque día tras día, en el transcurso del día, tomamos decisiones. Sí, ¿verdad, hermanos? Tomamos decisiones. Y si en cada decisión pudiéramos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar la mejor decisión. No hablo de que doblemos rodilla y donde estemos para tomar una decisión tengamos que hacer una dinámica de oración. No. Si estamos en el trabajo, si andamos en la calle y tenemos que tomar decisión, ahí podemos hacer nuestra mente una oración. Señor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que más me conviene para mí y para mi familia? Esa es la oración que hizo Esdras. Como el salmista en capítulo 25 del 4 al 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. El salmista también sabía que Dios tiene la mejor dirección para cada uno de nosotros. ¿Qué camino tomar? ¿Hacia dónde dirigirnos? ¿Qué rumbo es el mejor para mi vida y mi familia? Dios lo sabe y Él está presto para bendecirte y dirigirte. También Santiago dijo: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios a través de la oración. Sí será un buen hábito, hermanos, el orar. ¿Sí? Esdras no sabía qué peligros encontraría en el camino. Por eso oró para que Dios le mostrara el camino que debía de tomar. No el camino seguro, sino el camino correcto, el que debía ser. La oración, hermanos, fue el GPS espiritual de Esdras y su gente. Él no avanzó sin consultar a Dios. Y es por eso que se recomienda mucho orar cuando recién te levantas. No avances, no hagas algo más sin consultar a Dios primero. Que el primer rostro que veas en la mañana sea el de Dios. Amén, hermanos. Si están conmigo, ese fue su GPS y consultó a Dios. No solo por él, hermanos, sino por todas las familias, niños, mujeres que iban con él, hombres. De ti dependen familias. Tú que estás aquí, hermano, hermana, dependen muchas personas. Y si tú estás en el GPS espiritual, orando a Dios, pidiendo dirección, tomarás las mejores decisiones para ti y para tu familia. Necesitamos orar con humildad y que sea específica tu oración. Pide a Dios lo que necesitas a través de la oración. Nuestro Dios es un Padre que escucha tu plegaria y tu angustia. Por eso ora específicamente. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema en esta situación o en estos momentos? Y la oración habrá de alinear tu vida con los propósitos de Dios y nos va a proteger de cometer errores. Esa es la oración. No fue una oración general. Hay oraciones generales como las que yo hago aquí al iniciar,
o las que hace nuestro hermano Esteban ahorita al iniciar nuestro culto, cuando se dirige así a través de una multitud. Pero el viernes hicimos oraciones específicas. Oramos por Israel para que estuviera aquí. Aquí está, damos gloria a Dios. Veíamos a Minerva un poquito angustiada, pero ya vemos a Mine con una sonrisa. Oramos por Jesús Alberto para que ya esté con luz. Amén. Hicimos oraciones específicas el viernes. ¿Cuál es tu necesidad, hermano, que estás aquí? Visita que estás aquí. Puedes orar específicamente a Dios, decirle: Señor, ayúdame en esta situación. Eso hizo Esdras. No confiaron en sus habilidades. Esa es una tentación muy común, confiar en tus recursos y en tus habilidades, porque hay gente muy capaz. Aquí tenemos hermanos muy capacitados y habilidosos, con mucha experiencia, que pudieran resolver las cosas con su intelecto y con sus habilidades. Y qué bueno, y alabamos a Dios por ello. Pero nunca será mejor que la sabiduría de Dios. Aleluya. Nunca será mejor que el camino que Dios tiene para nosotros. No se trata solamente de hablarle a Dios y de decir muchas cosas, sino de pedirle a Dios la respuesta, y Él habrá de ayudarte. Ahorita en la mañana con los líderes estudiamos la situación de Josafat, que hace algunos domingos prediqué. A Josafat le llegó una noticia terrible. Terrible. Vienen 3 enemigos contra ti, 3 ejércitos para atacarte. Y Josafat sí le dio miedo, pero no se paralizó. ¿Qué creen que hizo Josafat, hermanos? Pregunta de examen. Buscó a Dios en oración. Amén, hermanos. Yo les decía a los líderes que inconscientemente ante el problema Josafat, porque tenía un hábito, buscó a Dios en oración. Pero si no tienes el hábito, cuando venga la prueba, cuando venga el problema, la dificultad, el temor que va a venir, no vas a saber qué hacer, porque no está el hábito de la oración. Amén, hermanos. Y eso hizo Josafat, y Dios le dio una gran victoria de una manera sorprendente. Amén, hermanos. Esa es la oración en tu vida. Y yo creo que es de los sermones que más he predicado acerca de la oración. Como cristianos tenemos que orar, y se tiene que ver reflejado. Oramos solos en casa. El consejo y la exhortación siempre ha sido: levanta altar en tu casa, un momento de oración, un momento de intimidad con Dios, de platicar con Él, de abrir la Biblia. Pero también oramos en grupo en la iglesia, como lo hacemos los viernes de 7 a 8, como lo hacemos los miércoles de 6:30 a 7. Oramos porque necesitamos que Dios esté con nosotros. Amén, hermanos. Sí, te llevarás ese hábito para tu casa. Amén. Por el bien tuyo. Aleluya, gloria a Dios. Tercer punto, una fe práctica de Esdras. Hoy nos enseña: no pidió escolta, sino confió en Dios. Tuve vergüenza, dijo Esdras, el versículo 22, de pedirle al rey ejército, porque habíamos dicho: la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan. Entonces sí había un temor, sí había una vergüenza, pero su fe tuvo una acción. Hubo movimiento, creyó en Dios, ayunó, oró y rechazó la escolta del rey, porque el rey le había dicho: lo que tú quieras y lo que tú necesites, yo te voy a ayudar. Pero no pidió tropa por vergüenza. Por eso Proverbios 3 del 5 al 6: confía en Jehová con todo tu corazón. Amén. Confía en Dios con todo tu ser. Créele y activa esa fe. Mueve esa fe, porque sin fe, dice el libro de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no puedes agradar a Dios. Y Esdras lo sabía. Ya había testificado ante el rey que Dios era grande y poderoso. ¿Alguien cree que nuestro Dios es poderoso? Amén. ¿Crees que nuestro Dios es grande?
Aleluya, alábale porque Él vive, alábale porque Dios es poderoso, porque nos llamó a victoria, porque puede librarte del mal, puede librarte del día de la angustia. Lo hace y lo seguirá haciendo. No pidió escolta porque eso iba a contradecir su fe. Su fe no fue solo palabras, sino fue acción. Eligió confiar en lo invisible ante lo visible. Fue valiente, pero no imprudente, porque se preparó con el hábito de la oración. Hermanos, la fe práctica se ve en cada decisión. Confiamos en Dios cuando no haya garantías humanas. Ahí se mueve la fe. No hay garantías humanas. Nadie nos garantiza nada en esta tierra, pero Dios sí nos garantiza una bendición, un bienestar. Amén, hermanos. En su momento llegará. Esdras había testificado del poder de Dios y ahora debía vivirlo. Ya lo dijiste, ahora ten fe y acciona. Muévete, dirígete. No pidió ayuda humana para no contradecir su fe. Este verso, hermanos, inspira este punto de una fe práctica. Cuando tomamos decisiones tenemos que tener fe, porque ya oramos, ¿verdad? Porque ya ayunamos, ya se lo pusimos en las manos de Dios. Dios ya está enterado, aunque Él lo sabe todo, pero tú ya dialogaste con Él a través de la oración. Paz de Cristo, hermanos. Esa es la fe práctica. La oración y el ayuno fortalece una fe activa, práctica, una fe que va acompañada con acción, no una fe que se queda quieta. Como en otras ocasiones he dicho, cuando el pueblo convocó a orar y ayunar por lluvia, porque había una sequía tremenda en el pueblo, y se juntaron los hermanos, se juntó el pueblo, se juntó el alcalde, se juntaron todos los del pueblo. Pero a lo lejos se vio que un niño ya venía con el paraguas. Esa es una fe activa. Amén, hermanos. El niño ya venía listo porque sabía que iba a llover y traía el paraguas. Esa es una fe en acción. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y último punto, hubo una respuesta. Nuestro Dios, como siempre, escucha y respondió. Ayúdanos, dice en el versículo 23, pues ayúdanos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dice la traducción actual. Ayúdanos pues, dice: así que ayúdanos, y oramos a Dios pidiéndole que nos cuidara, y Él nos escuchó. Y Esdras llegó con toda su gente, con todo su pueblo, con el dinero, con los recursos, con los niños y la familia. Llegó hasta donde querían llegar. Por eso dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. También nos dice Mateo: pedid y se os dará. Pero si no oramos, no pedimos. Si no hay una fe activa, pues no vamos a llegar, porque no nos vamos a mover. Después del ayuno y la oración, Esdras dice: y Él nos fue propicio. No detalla cómo. La Biblia no dice cómo los cuidó, cómo los protegió. Durante esos se cree que fueron como 4 o 5 meses de camino de Babilonia a Jerusalén. No dice cómo, pero todos llegaron sanos y salvos. Y partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de Dios, de nuestro Dios, estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Eso hace nuestro Dios. Dios da respuesta a nosotros, a sus hijos, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando ponemos nuestra fe activa. Da protección, da dirección y cumplimiento a su propósito. Dios honró la fe de Esdras con un favor inimaginable. Algo sorprendente cuando tú tienes el hábito de ayunar, de orar y de accionar tu fe. Dios responde a quienes le buscan con sinceridad. Tal vez no como esperamos, pero siempre como necesitamos o mejor. Aleluya, gloria a Dios.
Dios respondió, no dice cómo, pero sí fue favorable a toda la necesidad que tenía Esdras. Hermanos, y a fin de cuentas, era el plan de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel se trasladara, los esclavos se trasladaran a Jerusalén. Pero si no le buscamos, vamos a pasar por muchas pruebas y no estaremos listos para el día malo, para el día difícil que se nos habrá de presentar. En este verso, en esta cita bíblica, cierra el mensaje con esperanza. Dios escucha al que le busca con sinceridad. La oración y el ayuno no es y nunca será en vano. Esta semana estamos convocando al ayuno y a la oración, porque el próximo fin de semana tenemos encuentro. Y amigos que están aquí y amigos que habrán de venir necesitan que nosotros ayunemos y oremos. Amén. El pecado, hermanos, es grande y el pecado es difícil. Y si no ayunamos, si no oramos, no podrán ser libres. Si no, tú recuerda cuánto tiempo estuviste resistiendo a la palabra de Dios. ¿Fue poco? ¿Fue fácil? Muchos batallamos para obedecer la palabra de Dios. Por eso la iglesia necesita ayunar y orar juntos, unánimes, orando unos por los otros, para que Dios haga el milagro. ¿En quién? En tu familiar, en tu amigo, en mi familia, en tu vecino, en la próxima actividad que tenemos, el encuentro, y puedan ser libres de la cadena del pecado y de la esclavitud que trae el pecado. Alaba a Dios por ello, querido hermano. Alaba su nombre. Por eso, cuando Ana tenía un problema muy fuerte, que estaba siendo maltratada por la otra esposa, ella buscó la oración en el templo. La escritura habla que se derramó delante de Dios en una oración con todo su corazón, con todo su ser. Una oración visible que hasta el mismo sacerdote se asustó y dijo: esta mujer está borracha. Pero Ana buscó a Dios ante la aflicción y la angustia que tenía de tener un hijo. Y Dios se lo concedió, y no solamente le concedió un hijo, le dio un profeta. Busca a Dios y Dios te bendecirá con lo que necesitas y todavía más. Aleluya. Porque nuestro Dios es grande y poderoso, que tiene mucho más que darnos de lo que tú y yo que podamos pedir. Y hay hermanos, y dijo el otro: habemos que somos muy buenos para pedir, pero Dios tiene más cosas que darnos. Aleluya. Es por esto que necesitamos, hermanos, orar, ayunar. Esdras nos enseña estos hábitos espirituales para que tú puedas prosperar y tener victoria en la adversidad, en los propósitos de Dios, con tu familia, para que puedas ser el hombre que cuida a sus hijos, a su esposa, para que pueda ser la mujer, la dama que ayuda a su esposo y cuide de los suyos, para que pueda predicar y anunciar la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Esdras a eso iba a Jerusalén, a enseñar la ley de Jehová a los israelitas que se habían olvidado. El miércoles dice que Esdras, lo mencioné el miércoles, que Esdras se paró en una plataforma, abrió las escrituras junto con Nehemías y empezó a predicar la palabra de Dios. Y los israelitas estaban todos atentos, los judíos, escuchando la ley de Jehová. Muchos de ellos no habían conocido su palabra, solamente habían escuchado de un Dios grande, de un Dios de poder, que los había sacado de Egipto para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Pero al escuchar a Esdras enseñando la palabra, porque la conocía, porque meditaba, porque escudriñaba, porque ayunaba, oraba, había una fe práctica, el pueblo todo el día estuvo atento a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos, si están conmigo. Así es que, como buen maestro, tienes tarea, querido hermano y hermana. Tienes que apartar tiempo para ayunar.
Prepárate un día antes. El ayuno se prepara desde un día antes. Te duermes temprano. Prepara lo que tienes que hacer el siguiente día para el ayuno. Lo presentas delante de Dios. Dios mío, voy a prepararme y humillar y sacrificarme de esta hora a esta hora. Y preparas un tiempo de oración en las mañanas, por las tardes o en las noches para estar en comunión con Dios. Son los hábitos espirituales. Ayunaron Esdras y toda su gente. Ayunaron con humildad, oraron con fe y caminaron sin miedo. Y Dios respondió con favor. ¿Te gustaría caminar de esta manera? Necesitas los hábitos espirituales. Ponte de pie, por favor.